cuál es la función y obligación que va a cumplir cada fin de cada mes, por decir, puede ser de repente de la revisión de los contenidos mínimos que pueda tener un expediente de valorización de obra. Entonces, en estas condiciones, este técnico va a cumplir las funciones, ¿no?, específicas en obra. Además, cumplir con los dispositivos en los sistemas de gestión y auditorías institucionales. Es decir, es necesario que nosotros, a través de la asistencia del técnico de construcción civil, no tomar en conocimiento cuáles son los documentos de gestión, cuáles son los formatos que vamos a emplear para poder nosotros realizar nuestros documentos o nuestras valorizaciones mensuales. Asimismo, cuáles son los instructivos, las políticas, ¿no?, reglamentos y otros, ¿no? Es decir, cuando hablamos de reglamentos, las leyes, este asistente va a cumplir una función muy importante en la obra. Advertir a su superior, hacerle acordar para que durante el proceso constructivo de la obra, ya sea en la ejecución, ya sea en la parte de los plazos de ejecución de la obra, podemos no requerir en cualquier atraso que puedan perjudicarnos para la culminación de la obra. Asimismo, apoyar en la programación de uso y adquisición de insumos para la obra. Es decir, un ejemplo muy sencillo, decíamos, ¿no? Por decir, si hablamos de una obra por contrata, ¿no?, que lógicamente los residentes tienen un asistente técnico, en otras ocasiones son técnicos en construcción civil, o de repente de asistente de residente de obra o del supervisor de obra, hay otro asistente técnico que efectivamente se dedica a realizar el cuadro, ¿no?, para la adquisición de materiales y equipos, y en ocasiones el ejecutor, por decir, solicita el adelanto para materiales. Vamos a entender qué sucede cuando solicita el adelanto para materiales. Entonces, ¿qué va a hacer el asistente técnico de construcción civil? Entonces el supervisor o el residente ordena, ¿no? Tenemos de 1.000.000, por decir, el 20% del monto del contrato. ¿Cuánto? Son 200.000 soles que tenemos para solicitar el adelanto directo. No, el adelanto para materiales. No vaya a ser, por ejemplo, había que la ley decía, por decir, 200.000 soles. Entonces le decía, a ver, presenta tú requerimiento de tus materiales y insumos, se le decía. Y el ingeniero presentaba su adelanto para materiales solamente por 100.000, por decir, incluido adelanto para equipos y maquinarias. ¿Estará correcto esa elaboración del personal técnico? Y lógicamente muchas veces el residente en la supervisión confía y lo tramita. Entonces, hay que tomar en consideración cuando hablamos de adelanto para materiales e insumos, nos estamos refiriendo ¿para qué? Para fierros, para cemento, para agregado, entre otros. Pero la ley no te dice, tienes que solicitar adelanto para equipos y materiales, mejor dicho, para equipos y herramientas, el cual que la ley, que la norma mixta pruebe, ¿no? Entonces me decía, ingeniero, no hay pues presupuesto, no alcanzamos, por tanto, hemos entendido que este adelanto hemos llegado a solicitar por 100.000 soles, por decir, un ejemplo, ¿no? Entonces voy a ver el expediente técnico, reviso y le digo, oiga, pero si aquí tienes de 1.000.000, tienes 391.000 soles para adelanto, para materiales. ¿Cómo es que tú me puedes decir que solamente tienes para 100.000 soles?
Por eso has completado a 200.000 soles con adelantos de equipos y maquinarias. Entonces un poco se sorprende y dice, ay, 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 un poco, lo corrigieron, ¿no? Y muchas veces le hacemos corregir. Ojo, en los adelantos para materiales no se incluye lo que es la parte de equipos y maquinarias, solo netamente para materiales. Asimismo, tenemos que asumir con responsabilidad las labores que se asigne su superior. En muchas ocasiones, como antes decía, ¿no? Los técnicos en construcción civil muchas veces se dedican a llevar, por ejemplo, el nivel, el control, ¿no? Las nivelaciones para que de alguna u otra manera la construcción sea de manera eficiente y efectiva. En estas condiciones, tiene que asumirlo con la responsabilidad, sin ninguna falta, y si bien es cierto tiene dificultades, deberá realizar las consultas a su jefe inmediato o a su superior. Asimismo, ¿cuáles son las funciones? Integrarse plenamente con la ejecución del planeamiento de la obra. Entonces, representar a la empresa entidad en temas técnicos ante la supervisión de la obra, excepcionalmente, siempre en cuando que la norma o las condiciones lo faculten. Asimismo, dice, asistir al residente supervisor de obra, en ocasiones, cuando la norma o las ocasiones lo faculte, en la construcción de infraestructuras civil de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. Es decir, este técnico en construcción civil tiene que tener amplio conocimiento. ¿Qué decíamos? Que tiene que tener conocimientos técnicos y científicos. Entonces, entendemos que no solamente el nombre nos limita, sino nos advierte que nosotros tenemos que tener amplio conocimiento en el tema. Asimismo, decir, ejercer un uso adecuado de equipos pesados y livianos, rendimiento y eficiencia. O sea, este técnico en construcción civil debe formar, debe regular, debe ser un soporte técnico para que durante el proceso constructivo de la obra se lleve de manera adecuada, cumpliendo con todos los parámetros establecidos y las condiciones establecidas en el expediente técnico del proyecto. Realizar las valorizaciones y otros aspectos técnicos. En antes me decía, ingeniero, ¿cómo vamos a realizar las valorizaciones? Por decir, le decía, a ver, ¿cómo puedes valorizar cuando en el expediente dice, ¿no? Buzones, dice unidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Dice buzones, dice, ¿no? Unidad medida, unidad. Y metrado, por ejemplo, por cada 25, 100 buzones. Y por cada buzón es 3.500 soles. Entonces entendemos, para efectos de valorizar, tenemos que tomar en consideración, no por porcentajes. Se entiende de que estos buzones deben estar concluidos al 100%, toda vez que se está valorizando o está considerado en las partidas del expediente técnico como buzones, cuya unidad es la unidad y cuyo metrado está en cantidades y cuyo precio está por cada unidad de buzón. Y por tanto, he visto, ¿no? En muchas valorizaciones de obra le ponen, a ver, el buzón, calculamos, por decir, ¿no? Un buzón, dice buzones, ¿no? Un buzón está a 3.500 soles.
Si este buzón está concluido al 100% por buzones de alcantarillado, con todo lo que es su media agua, su tapa, su techo, efectivamente, ¿qué se tiene que hacer? Tiene que valorar porque se ha cumplido. Ahí está el buzón, está solaqueado, no vaya a ocurrir como en otras obras. Los buzones han salido pues carachosos y el ejecutor de la obra se ha atrevido pues a tarrajear, ¿no? Los costados de los buzones. Pero en los términos, en las especificaciones técnicas, ¿qué dice? De existir cangrejeras ligeras, deberá emplearse el solaqueo. Se entiende de que los buzones deben estar, son caravistas, de alguna otra manera, de repente por falta de vibración o acumulación de repente de aire, qué sé yo, se haya generado de repente pequeñas cangrejeras. Entonces, en estas condiciones, el asistente de la obra tiene que tomar con pinza, ¿no? Si es el asistente de la supervisión, si te voy a pagar por unidad, tú no te puedes atrever a decir, más o menos le voy a considerar el 60%. Un momentito, ¿cómo está la unidad? Está en una unidad, en cantidad, y el precio está por 3.500 soles por cada buzón. Entonces, ¿cómo le voy a decir? Si lo multiplico por 6 puntos, por decir, si yo tengo 3.500, que cada buzón me va a costar, que lógicamente si le pongo un 60%, voy a pagarle 2.100 por cada buzón. ¿La norma te dice eso? Las partidas del expediente técnico dice no, te está diciendo las partidas en unidad. Asimismo, entonces, ingeniero, este mes no voy a llegar a valorizar nada, que lógicamente tienes que construir tu buzón, tienes que hacer tu techo de buzón, tienes que poner tu tapa de buzón. Veo que ese buzón está al 100%, como dice la unidad, recién yo te voy a pagar. Entonces, pero en otros, ¿qué hacen? Porcentajes. Asimismo, cuando hablamos este técnico en construcción civil realiza valorizaciones, ¿no? Por ejemplo, suministro e instalación de redes de alcantarillado, por decir, suministro e instalación de redes de alcantarillado. Pero yo ya le digo, ahí está, ingeniero, en el almacén hay ahí está, hay 10.000 tubos de desagüe. ¿Lo valorizas o no lo valorizas? La pregunta es, entonces el técnico se va a decir, a ver, ¿qué hago, ingeniero? Porque a veces, ¿qué pasa? Hemos puesto en conocimiento que realiza, ¿no? Que el técnico en construcción civil es el soporte del residente, el supervisor de la obra, realizar valorizaciones y otros aspectos técnicos. Entonces yo le digo, a ver, cuando en la partida dice suministro e instalación de tuberías de 200 milímetros de PVC, ¿no? De 200 milímetros. Ahí están los tubos en el almacén, ahí están los tubos. Ahí está la zanja, está abierta. La pregunta es, cuando en la partida dice suministro e instalación, entendemos de que esta tubería debe estar instalada. Asimismo, para efectos de valorizar, si no hay fugas de agua, tenemos que realizar las pruebas hidráulicas, uno a zanja abierta y otro a zanja cerrada. Cumplida, no hay ninguna filtración, que efectivamente los buzones deben estar llenas, marcadas y durante 24 horas de preferencia. Si no hay filtraciones, efectivamente recién se va a proceder a tapar con el encimado a las tuberías. Si yo veo las tuberías y no se ha instalado, por más que esté las tuberías, no puedo valorizar. La partida de suministro e instalación está bien.
se ha suministrado, está en almacén. Instalación, ¿está instalado? No. Pero si en la partida dice, 1, suministro de tuberías, ¿no? En metros lineales. Y dice, instalación de redes, ¿no? De alcantarillado. En metros lineales, ahí sí, pues porque ahí está suministro. La partida de suministro existe, tuberías de 200 milímetros existe. Por tanto, yo pago. Aparte, otra partida dice instalación. No se ha hecho, no lo pago. Si está de manera conjunta de suministro e instalación la partida, efectivamente no me corresponde realizar el pago respectivo o proceder a realizar o incorporar esa partida en la valorización de la obra. Entonces, este técnico de construcción civil cumple muchas funciones específicas en la ejecución de la obra. Entonces hay que tener, jóvenes, mucho cuidado. Al final de la exposición me gustaría, ¿no?, de que ustedes puedan hacer las consultas, de repente algunas opiniones para que el suscrito pueda de repente aclarar sus dudas durante, ¿no?, las ocurrencias que se va a ejecutar durante el proceso de constructivo de la obra. Asimismo, realizar el control de obra, tanto de producción, ejecución, como de costos. Ojo, de repente me van a decir, el ingeniero habla mucho de saneamiento. Yo no me puedo inventar otra. En antes, por decíamos, cuando hablamos de realizar el control de la obra, es decir, tenemos un plano general, o nosotros lo llamamos el plano clave, por decir, de las redes. Como en antes he tenido la oportunidad, yo con un caso práctico y real, en el cual yo tengo la dicha, de repente, el privilegio de supervisar obra actualmente. A ver, vamos a ver al técnico de construcción civil, estaba realizando el nivel y le digo, a ver, vamos a ver el expediente técnico. Vamos a ver los planos generales. A ver, ¿dónde está la calle A? Ingeniero, la calle A termina aquí en este punto, en este tramo. Pero en esta calle, no, en esta calle A, no se ha considerado en el expediente 2 calles más. Necesitamos más o menos instalar 100 metros de redes, no, 100 metros de sistema de redes de alcantarillado. Asimismo, necesitamos construir 2 buzones más, a cada 50 metros. ¡Qué bien! ¿Por qué les digo cuando vamos a realizar el control del obra? A ver, ¿dónde está el plan? ¿En el plano está o no está en el plano? ¿Está presupuestado o no está presupuestado? ¿Está en los metrados o no está en los metrados? No lo está. ¿Y por qué lo hiciste? Ingeniero, pero es una necesidad. Pero está ahí un momentito. Vamos a ver a los adicionales de la obra. Eso ya es un adicional porque no está considerado en el expediente técnico de obra. Pero yo le pregunto, a ver, véngase, ¿por qué estás ejecutando esa meta si no está considerado? Si la entidad no te está pagando, ¿por qué tú has ejecutado? ¿Por qué tú has hecho el replanteo? Pero ingeniero, ese es un adicional y un momentito. ¿Cuáles son los procedimientos para poder seguir ese adicional de la obra? No, pero ingeniero, eso podría ser mayor metrado. Un momentito. Ese no es mayor metrado, es una meta nueva que no está contemplado en el expediente técnico de la obra. Entonces, cuando realizamos el control, producción, ejecución como de costos, entonces, ¿de qué sirve que yo voy a hacer 100 metros lineales de redes de alcantarillado si al 30 de noviembre el supervisor no me lo va a valorizar esa meta?
toda vez que eso no está contemplado en el expediente técnico, no está contemplado en el presupuesto de la obra, o sea, en el costo. La norma dice, para poder realizar adicionales de obra, el residente de la obra, por eso es necesario que este asistente cumple un papel muy importante en la obra. No vaya a ser, no, vamos a completar, cumple una función importante como soporte. ¿Qué dice? Con conocimiento técnico y científico. Por tanto, tiene que tener la experiencia necesaria para poder llevar el control de la producción. ¿La producción qué es? Tienes una meta que cumplir. De repente, en este mes de noviembre, de acuerdo al calendario o cronograma valorizado de obra, el CAO, has programado el 5% de avance de la obra. Pero ¿cómo puedes tú ejecutar si no está contemplado dentro de tu meta? Estás perdiendo tiempo y estás perdiendo plata, ya que este adicional se tiene que ejecutar ¿cómo? El residente anota en el cuaderno la supervisión de ver por conveniente esa necesidad de ejecutar ese adicional de la obra, comunica a la entidad, es necesario, y la entidad acepta y dice, ¿tenemos plata o no tenemos plata? Para hacer o dos callecitas más. No está en expediente, así tenemos plata. Por tanto, si hay plata, la entidad autoriza al contratista para que pueda elaborar su expediente y la adicional de la obra, toda vez que la entidad autoriza y dice que sí se cuenta con disponibilidad presupuestal para realizar ese adicional. Se presenta el expediente, se aprueba el expediente de la adición mediante acto resolutivo y recién a partir de esa aprobación de ese adicional de obra podías haber ejecutado esas dos cuadras. O sea, esos 100 metros lineales de redes de alcantarillado y esos dos buzones. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Antes vi con bastante extrañeza, ¿no? La construcción y yo lo veía ahí. Al residente de la obra. No lo decía nada porque al final son residentes, no me están consultando, no me están diciendo nada. ¿No? Entonces, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado antes de tomar acciones, antes de generar la producción y antes de generar algún costo que en el futuro la entidad de alguna u otra manera no nos va a reconocer. Conforme la normativa dice que los procesos de adicionales de obra o los trabajos de adicionales de obra no se pueden ir a un proceso de arbitraje. Pero me dirá alguien, bueno, vamos a dejarlo ahí y si vamos a hablar del Código Civil es otro para poder ampliarlo, pero no nos compliquemos. Ojo, si una meta no está considerada en el expediente técnico, por favor no lo hagamos. Debemos contar con la autorización de la entidad y de existir adicional primero nos tiene que aprobar mediante acto resolutivo. Y debe decir la entidad con qué fuente de financiamiento va a financiar esas dos cuadras y esos 100 metros lineales de redes y esos dos buzones existentes. Entonces, no es que, por eso este asistente o este técnico en construcción civil que va a asistir al residente y a la supervisión de obra, tiene que conocer y realizar el control de manera adecuada en la ejecución de obra. Asimismo, controlar el avance de la obra a través de informe de avance semanal
mensual, curva S o curva de tiempo de ejecución planificada versus real. Es decir, ¿qué tenemos que tener? ¿Cómo llevar el control? ¿Cómo nosotros sabemos si esta obra está adelantada o está retrasada? La pregunta del millón. Entonces, si estoy ejecutando metas que no estaban en mi calendario, que no estaba contemplado, que no me están pagando, ¿cómo me voy a atrever a ejecutar? Que lógicamente, disculpen, el avance que he programado al final del mes no va a reflejar. Porque me he dedicado de repente todo, por ejemplo, en esos buzones, en antes ya, yo veía, ¿no? Todo el día a meter maquinaria, trabajando 2 días ya. Entonces yo me pregunto, ¿pero quién le pagará por ese trabajo? Si la supervisión en ningún momento ha autorizado, ¿no? Bueno, pues o sea, tendrá voluntad el contratista, se supone que tiene plata, ¿no? Y ellos si quieren colaborar, hay que dejarlo que colaboren, ¿no? Tampoco no es así. Entonces, este técnico de construcción civil tiene que llevar el control de la curva S en que, de alguna u otra manera, si va a llegar a la programación del 5% del avance que se ha programado, por decir, en el mes. En el mes. ¿Qué pasa si supera? Hay que felicitarlo, en bien de la obra. ¿Qué pasa si no llega al 5%? Nos vamos a estar preocupando. Pero económicamente la inversión está por encima, ¿no?, del presupuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Participar en la elaboración de documentos técnicos como presupuestos, valorizaciones, memorias descriptivas, efectuar las valorizaciones, establecer los montos en caja, almacén y en otra. Es decir, este técnico en construcción civil deberá llevar los procedimientos o los controles, ¿no?, del almacén, o cual efectivamente pues llevar el control del almacén y hacer el seguimiento si efectivamente los requerimientos que se ha hecho están llegando en el tiempo apropiado, o si los requerimientos que vienen realizando está por demás. En algunas ocasiones, cuando ejecutamos obras por administración directa, cuando hacemos requerimiento, ¿qué hacemos? Tenemos zapatos Caterpillar, CAT, ¿no? Le ponemos memoria USB de 6, 10, 15, 16 o 20 gigas, ¿no? Le ponemos una memoria, ¿no?, USB de 2 teras. Entonces yo me pregunto, ¿estaríamos llevando el control adecuado de nuestros costos, de nuestros recursos? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nosotros no nos podemos atrever, no nos podemos exceder a hacer el requerimiento. Peor cuando ejecutamos, hay problemas cuando ejecutamos obras por administración directa. Cuando hacemos el requerimiento de los materiales o insumos, debe estar sujeto al presupuesto analítico de obra, que efectivamente figura en el expediente técnico de obra. Y nosotros, que está contemplada en el expediente, en el presupuesto analítico de obra, nosotros no podemos requerir algo que no estaba contemplado. Entonces, es necesario que este técnico de construcción civil puedan apoyar, puedan servir como un soporte a la ejecución de la obra. Realizar cómputos métricos, ¿no? Como en antes decíamos. Vamos a ponerles en el caso del supervisor de la obra. ¿Cómo vas a realizar el cómputo de metrado? Lógicamente, nosotros vamos a pensar en qué, en el plano claro. Nosotros tenemos que realizar las valoraciones o el cómputo de los metrados de acuerdo a los planos, de acuerdo a la planilla de metrado que existe en el expediente técnico.
Si es a precios unitarios, todavía es más visible, más determinístico para poder determinar con exactitud cuál es el metrado que ha ejecutado, pero dentro del plano. Si han ejecutado fuera del plano, que no estaba contemplado en el expediente, eso no refleja como metrado para poder valorizar en el mes. Cuadro de adicionales. Dio. ¿En cuándo es el cuadro? ¿Cuáles son las metas que se vienen ejecutando en la obra? Deductivos, ¿no? Disminuciones, entre otros aspectos que puedan suceder durante la ejecución de la obra. Entonces, las funciones durante la ejecución de la obra, efectuar junto al residente superior la dirección técnica de la obra, es decir, de manera conjunta, que lógicamente la única no tiene decisión para poder ordenar, para poder tomar acciones en todo eje, pero sí sirve como soporte o apoyo en la dirección técnica de la obra o que asiste al residente y supervisor de la obra. Entonces, es necesario que nosotros tenemos que tomar consideración esos aspectos para poder cumplir con el fin del proyecto. Asimismo, dice, diseñar el plan de seguridad de la obra, asegurándose de su fiel cumplimiento. Ojo, la normativa actualmente está obligando que tienen que tener un comité de seguridad, ¿no? De salud en el trabajo. Es decir, seguridad de salud en el trabajo, si efectivamente todas las obras cuentan o no cuentan con ese comité. Quienes forman parte de ese comité de seguridad y salud en el trabajo. Si de existir se viene o no se viene haciendo o realizando el cumplimiento de sus funciones y obligaciones. La pregunta es, ¿estaremos nosotros implementando, sugiriendo a nuestro jefe inmediato, que es residente del supervisor de obra, o en la entidad donde nosotros laboramos, para la conformación de este plan, que actualmente pues estamos en una situación muy delicada a través del plan de vigilancia del COVID-19? Entonces hay que tener bastante cuidado que este técnico en construcción civil va a cumplir una función muy específica, una función determinística, entre comillas, que lógicamente esto lo va a tomar la decisión el supervisor de los residentes o su jefe inmediato, advertir todos esos aspectos y consideraciones. Asimismo, dice contar con suficiente capacidad y conocimiento para diseñar y modificar los procesos administrativos manuales de funciones del personal. Es decir, ¿tendremos la capacidad suficiente? Yo pienso que sí. Entonces, estamos advertidos para poder nosotros cumplir la función. Asimismo, supervisar el trabajo del asistente administrativo. Que lógicamente, ¿cómo supervisar? Por ejemplo, si estamos en una obra, muchas veces el residente tiene reuniones, tiene coordinaciones, muchas veces tiene que preparar o anotar, o en ocasiones de repente hay coordinaciones con la entidad, y muchas veces se le delega, en ocasiones se le delega al asistente, en este caso al técnico de construcción civil. ¿Para qué? Para que éste pueda llevar, asistir, supervisar al asistente administrativo de obra. En estas condiciones, por decir, si yo quiero hacer el vaciado de la losa del concreto, por decir en un reservorio, necesito el día de mañana, un ejemplo, vamos a hacer bastante prácticos, 5 metros cúbicos de arena gruesa, 5 metros cúbicos de arena, de piedra chancada,
¿Y cuántas bolsas de cemento aproximadamente necesitaré, no? Necesitaré más o menos un promedio de 100 bolsas de cemento. Un promedio 82, pero llegarán de manera oportuna esos requerimientos porque sabemos con bastante exactitud en muchas obras el trabajo o el inicio de labores diarias empieza en ocasiones a las 7 de la mañana o en otras ocasiones a las 8 de la mañana. Ese es material de 5 metros cúbicos de arena, 5 metros cúbicos de piedra chancada de 3/4 y las 80 bolsas de cemento. ¿Habrán llegado a las 8 de la mañana? Por eso es necesario llevar el control, ¿no? Supervisar el trabajo del asistente administrativo de la obra. ¿Para qué? Para que este asistente administrativo de la obra entregue los materiales en la oportunidad que nosotros y en el tiempo que requiere pues el personal obrero. Toda vez que los proveedores tienen que ser bastante responsables a efectos de que éste no pueda surtir o variar en el plazo. Cuando hablábamos anteriormente de plazos, para llevar el control de manera adecuada de los plazos. Asimismo, mantener constante comunicación con el área técnica, área de ingeniería e infraestructura de la empresa o de la entidad, ¿no? En muchas ocasiones es necesario cuando son las dificultades o las posibles observaciones que se vienen presentando en la ejecución de la obra. Coordinar sobre la construcción de obras civiles, ¿no? Es decir, cuando hablamos de obras civiles nos referimos a las 5. ¿Cuáles eran? 1. Obras de edificación. 2. Obras viales. 3. Obras de saneamiento. 4. Obras de electrificación. 5. Obras de irrigación. Entonces hay que tener bastante cuidado en lo que nosotros nos estamos enfocando. Es decir, va a cumplir una función muy importante, los cuales netamente de repente bajo la ausencia del residente y la supervisión a quien le estamos asistiendo, podemos realizar coordinaciones mientras dure ese tiempo. Asimismo, coordinar sobre la construcción de obras civiles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de construcción civiles, ya les he mencionado. ¿Cuáles son las funciones después de obra? Entonces, las funciones hablamos de qué? Elaboración de metrado para los presupuestos de obra por ratios, ¿no? Cuando hablamos por ratios, nos tenemos que entender cuál es el avance promedio en el mes de los metrados. Si nosotros hemos tenido, por decir, tenemos un personal de 10 o de 20 o de 100 personas, ¿cuál es la producción que me va a generar en el mes este trabajador? O los trabajadores que tengo 10 o 20 en el mes. Entonces, si tengo experiencia en otras obras, hago la comparación y efectivamente si estoy por encima de lo que normalmente hacía, estamos bien. Entonces, si estamos por debajo, entendemos de que algo nos está fallando. Entonces, este responsable va a llevar el control de manera adecuada. Asimismo, dice, armado de presupuesto bajo supervisión de un analista, ¿no? En este caso, ya cuando ya depende ya netamente y en obras, ya cuando va a estar de repente por su superior es supervisor. Mantener ordenado el archivo documentario del área de la oficina técnica. Entonces, no solamente qué pasa, nosotros qué hacemos, ¿no? Yo le decía, ingeniero, a ver, vamos a ver. En antes decía ya, ingeniero, han presentado la valorización número 1, ¿verdad? Hay documentos de gestión que han presentado, vamos a ver.
necesito la valorización 1, la versión 3, 2, 3, 4, 5. Sinceramente, ingeniero, no sé qué pasó. La valorización, los 3, hemos entregado al supervisor, pero ¿y para ustedes el cargo? No, pero ahí está nuestro cargo, una hojita. ¿Y tus valorizaciones? ¿Tus acervos documentarios? ¿Dónde están? Entonces es necesario, porque muchas veces nos hemos acostumbrado de que damos un informe con uno de esos ejemplares y nosotros no lo tenemos esa copia. Es necesario que tengamos esa copia a efectos de llevar el control adecuado de los archivos documentarios para que ésta puedan ser archivados en el área técnica. Mantener archivada y al día toda la documentación técnica necesaria para los concursos de precios y licitaciones en caso si fuera para contrato. Es decir, cuando tratamos de contrato, es decir, oiga, aún habrá a través de la página web de la OCC, se lanza un proceso y se inscriben a 10. Y muchas veces, ¿qué dicen? No, ni el gerente general sabe de eso, ¿no? Pero al final dice, cuando le digan vaya a firmar el contrato o vaya a sacar la fianza o la línea de crédito, recién ahí se entera. Entonces, es necesario que ¿no? Que técnico en construcción civil apoye la documentación necesaria para que puedan existir de manera adecuada en la ejecución de la obra. Aspectos que debe tener, ¿no? En cuenta el asistente técnico o el asistente en construcción civil. Nosotros tenemos que saber como cultura general, ¿no? Una obra pública es derivada de un conjunto de actividades, ¿no? Entendemos que estas obras públicas se ejecutan con fines de satisfacer la necesidad de una gran mayoría de la población o de la comunidad beneficiaria, ¿no? Satisfacer sus necesidades. Entonces, obra pública efectivamente es financiado por recursos públicos. Pero ¿de dónde vienen estos recursos públicos? Recursos públicos vienen pues del Estado. Entonces, como en antes decíamos, estas obras públicas se pueden ejecutar de manera distinta, ¿no? Puede ser por ejecución presupuestaria directa, en este caso lo llamamos por admisión directa, por encargo por convenio, cuando la entidad pública mediante un convenio, o por contrata, que efectivamente está nombrado bajo la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver cuál es por administración directa, ¿qué tenemos que tomar en consideración? Pero muchas veces dice, pero a mí qué me interesa, ¿no? Esas obras con administración, yo no soy ingeniero, está bien. Pero al final muchas veces, ¿qué hacemos, no? Anteriormente habían residentes de obra, muchos técnicos en construcción civil, posteriormente ya actuaban o podían asumir la residencia y supervisión con grado de bachiller, o algunos con haber culminado la universidad, o algunos que haber culminado un centro de estudio. Y actualmente la norma ya cada día nos está apretando. Tienes que tener, ¿no?, el título profesional correspondiente. Entonces es necesario que los profesionales muchas veces decimos, pero administración directa es muy sencillo. Y yo no lo veo tan sencillo. Yo lo veo bastante complicado. ¿Por qué lo digo bastante complicado? Porque las obras, cuando se programan 5 días, llegan a terminar en 1 año, 2 años, 4 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, gestiones. En algunas ocasiones ni siquiera se llegan a concluir.
Entonces hay que tener bastante cuidado, no es como mucha gente dice, ¿no? Esta resolución de la Contraloría de la 195 es muy sencillo. Yo no lo veo tan sencillo, lo veo bastante complicado. Si bien es cierto que esta normativa está aquí un solo artículo, ¿no? Y con un solo acápite, o sea, con una sola norma. Entonces, ¿qué quiere decir cuando estamos con una sola artículo por administración directa y dos acápites, ¿no? En este, cuando ejecutas el técnico en construcción civil, en la anotación del cuaderno de obra tiene que anotar todo. ¿Cuánto de personal? ¿No? Si es 10 operarios. Si es 15, 15 oficiales. Si es 100, 100 peones. Un maestro de obra, un topógrafo, pero respetando el presupuesto analítico de obra y respetando los gastos generales que figura en el expediente técnico de la obra. Asimismo, cuando ejecutamos obras por esta modalidad, la obra debe terminar dentro del plazo que la ley o esta presente resolución lo consigna. Repito, si estamos hablando una obra por decir, una obra de plazos de 5 meses, la pregunta es, ¿en qué tiempo, si la obra va a durar 5 meses, en qué tiempo me va a llegar los materiales y insumos a la obra? Quiero cemento. Cuando es por contrato, es muy sencillo. El contratista va a la esquina, compra y se acabó el asunto. Pero cuando se ejecuta obras por administración directa, que lógicamente va a depender del monto, no se puede comprar de manera directa en algunas ocasiones. Si es de gran cantidad, entonces lanzaremos a un proceso. Queremos adquirir de repente un bien, en este caso agregados, piedra chancada, o de repente queremos adquirir aceros, y cada uno por tipo de bien se tiene que lanzar a un proceso. Entonces ese proceso muchas veces, si es concurso público, una adjudicación simplificada, 8 o 22 días hábiles dura. Si hoy día he empezado, si los materiales no me llegan, lógicamente pues en mano de obra ya me estoy yendo. El personal obrero que está laborando en día, efectivamente pues siempre se va a dedicar a hacer obra, ¿no? De alguna u otra manera viene afectando el recurso asignado para la ejecución de la presente obra. Entonces, este técnico de construcción civil tiene que tener el criterio de razonabilidad a efectos de soportar a su jefe inmediato y advertir el cumplimiento de esta presente resolución y el cumplimiento de las metas del proyecto en el plazo establecido en el expediente técnico de obra. Asimismo, el asistente técnico, cuando se presenta el ingeniero residente o el supervisor de la obra, lleva de manera adecuada. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, 10.000 bolsas de cemento, lleva el control administrativo o el técnico. No, pero yo qué tengo que ver. La parte administrativa, ahí está el asistente administrativo. Pero ¿qué dice la presente norma? Que dice que el técnico en construcción civil se encargará de la supervisión de quién. Hablamos de quién decíamos, ¿de quién decíamos? De la asistente de
obra, supervisar el trabajo del asistente administrativo y la entrega oportuna de los materiales por los proveedores. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir, no es mi función? Entonces, va a depender mucho cómo este técnico en construcción civil va a apoyar y va a soportar para que estas obras salgan en el menor plazo que establece. Asimismo, el asistente técnico, la pregunta del millón. ¿Habrá el calendario valorizado de ejecución de obra o lo conocemos en el CAO? ¿En administración directa? Sí lo hay. ¿Tiene que presentar el cronograma per CPM? Sí. ¿Tiene que presentar el calendario de adquisición de materiales? Sí. ¿Tiene que presentar lo que son, lo digo, ¿no?, de los documentos para la ejecución de la obra? Sí. Entonces, cuando se ejecutan las obras por administración directa es bastante tedioso. Otro. Durante el proceso constructivo de la obra, llevar el control de entrada y salida de los materiales. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El control, supervisar, ¿no? ¿Cómo se está llevando? Porque imagínate, al final, tiene que apoyar el control. Asimismo, tiene que apoyar en el control, ¿no?, de los metrados ejecutados por esta modalidad. Y entre otras consideraciones, inclusive, una vez culminado la obra, el residente solicitará la conformación del comité de recepción de obra. ¿Cómo? Ingeniero, pero también hay obra que se conforma cuando una obra se ejecuta por administración directa del comité. Sí se conforma. Este comité puede observar la construcción de la obra por la mala ejecución de las partes. Sí puede. ¿Tiene plazos el ejecutor de la obra para omisión de residencia para poder implementar? Sí lo tiene. Entonces, todo este procedimiento tenemos que llevar de manera adecuada. ¿Quién se va a buscar? ¿Quién es la persona responsable de la liquidación de obra? De la liquidación técnica financiera de la obra. Entonces, este asistente va a cumplir aspectos muy importantes en la ejecución de la obra. Advertir al residente a fin de que se cumpla esta presente norma. Y una vez que existe la aceptación de la acta de recepción de la obra, ¿qué tiempo, quién lo liquida esta obra? Cuando sea ejecutado por esta modalidad, lo ejecuta. ¿Quién lo ejecuta? Necesariamente, pues, lo ejecuta la liquidación del contrato de obra. La norma dice con claridad, el comité de recepción de obra, que lógicamente tiene que ser designado con una resolución, con una norma, designado no por el gerente de obras, no por el gerente de administración, sino por el titular de la entidad o la persona a quien se le haya delegado dicha facultad. Cuando hablo de delegado, debe haber delegado con una resolución, ya sea municipal, ya sea con una resolución directoral, una resolución, como le digo, regional. Entonces, es la persona encargada para tomar las acciones que por ley que consta. Entonces, hay que tener, por favor, bastante cuidado, bastante experiencia a efectos de cumplir con los objetivos
del proyecto. Entonces, este asistente técnico va a cumplir una función específica durante el proceso constructivo de la obra. Es decir, cumplir a cabalidad. Asimismo, si de existir directivas y documentos de gestión para la ejecución, deberá tomar en consideración esta presente resolución. Obras por administración directa. Entonces, hay una infinidad que nosotros podemos tener, por ejemplo, cuando hablamos ya sea, se emplea dirección técnica, personal, mano de obra, directo, indirecta, administración, maquinarias, equipos y otros elementos para llevar a cabo la cosa. Es como les digo, pareciera que es bastante sencillo, pero no lo es. Porque muchas veces dirán, ingeniero, nosotros hemos ejecutado una obra por admisión de qué bueno. ¿Has terminado en el plazo? Sí. Ahora vamos a ver a tu planilla de pago. Aquí en tu cuaderno dices 10 personas, 10 peones han trabajado. Al plano de, vamos a ver el comprobante de pago. Ya nos dice 10 personas, de repente 15. Le han puesto a la secretaria para pagar del equipo, para pagar del combustible. Todo lo han matado ¿a dónde? Lo han incluido ¿a dónde? A su mano de obra. La obra está a un 50, 60%, pero ya no tienes plata ¿dónde? En la mano de obra. Mira, ve. Entonces, la función que cumple este asistente o el técnico de construcción es muy importante en toda ejecución. No solamente nosotros nos vamos a abocar a lo que es, asimismo, obras por contrato. Vamos a dar una miradita porque yo pienso que las cuestiones prácticas, muchas veces, ¿qué pasa? En campo se aprende. Muchas veces, ¿qué pasa? Alguien me decía, ingeniero, pero usted habla bastante de leyes, bastante de normas. En las cuestiones prácticas, todos, estoy muy convencido que todos sí lo hacemos de alguna otra manera lo mejor. Hemos cumplido a satisfacción, pero en los procedimientos administrativos, casi en su gran mayoría, no hemos acertado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que lógicamente, de alguna otra manera, hemos omitido, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los plazos para poder nosotros tomar las acciones que por ley corresponden? Entonces es necesario, como en antes decíamos al inicio, las normas desde el año 2018, la ley de contrataciones del reglamento vienen variando cada año. Y actualmente estamos con el decreto supremo, la número 377 del 2019, vigente a la fecha. Entonces, nos encontramos con cierta dificultad, con cierto, ¿cómo les digo? Responsabilidad, ¿no? A veces, muchas veces nos preocupamos y es necesario nosotros, no solamente las personas quienes son los titulares, tienen que conocer de manera amplia al respecto. Entonces, el expediente técnico es decir, a ver, vamos a ver, ¿quién conoce o quién revisa más el contenido del expediente técnico? ¿El residente de obra? ¿El supervisor de obra? ¿O el asistente de obra, en este caso, el técnico en construcción civil? ¿Quién conoce más la obra? ¿Quién para más en la obra? ¿No? Entonces, este asistente, como en antes tenía que tener un conocimiento técnico y científico. Entonces, este asistente, porque el ingeniero, muchas veces, ¿qué pasa? Estamos en oficina, el que les habla bastante, por ejemplo, cuando lo tomo una responsabilidad, yo lo tomo una responsabilidad y el compromiso al 100%. ¿No? El compromiso nuestro debe ser lucharla por la camiseta, ¿no? Al cual nos hemos formado como profesionales. Parar en obra, permanecer en obra, hacer lectura y cumplir tal como dice la ley. Sé que podemos
desacertar en algunos, de repente un 10, un 15%. Pero sí tenemos que acertar en un 80, un 85%. Y si lo acertamos en un 90, 95, y si acertamos al 100%, es una eficiencia efectiva por parte del equipo técnico, quienes formamos parte en la ejecución de la obra. Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿no?, al momento de tomar las acciones. Entonces, ¿qué contiene el expediente, no? Muchas veces que hacemos el expediente de contratación, nos tenemos que hacer, ¿no? Ingeniero, ¿qué lo hago? Pero a veces, ¿qué hacemos? ¿No? Al toque nos lanzamos, ¿a dónde? No es muy sencillo, ¿no? Al toque nos vamos al reglamento de la ley de contrataciones o a la ley de contrataciones. Pero nos hemos dado una miradita a las bases del proceso, a las bases integradas del proceso de adjudicación simplificada o a la licitación. Hemos interpretado los términos con bastante precisión y exactitud. No lo sé, pero yo les recomiendo, es necesario que nosotros tenemos que revisar. Entonces tenía un asistente, y le decía, a ver, siéntate. A ver, ¿qué entiendes por esta ley? Léelo. Lo leía con bastante facilidad. ¿Quién lo entiendes? Aquí está diciendo, por decir, por ejemplo, el adelanto de materiales dice 20%. Ya, ¿cuál es el 20%? De 1.200.000 soles se le va a adelantar. Toma. A ver, ¿qué documentos debe adjuntar? Pero no, pero eso ya no es responsabilidad mía. Yo soy de construcción. Yo soy técnico en construcción civil, no soy ingeniero. Un momentito. ¿Quién asiste al residente? ¿Quién asiste a la supervisión? Entonces es necesario, muchas veces nosotros como somos técnicos, de repente no tenemos ciertas limitaciones, pero ¿quién les limita? Nosotros mismos, porque simplemente nos decimos que soy técnico, pero no me compete. No te compete, sí, pero sí puedes servir como un soporte técnico al residente o al supervisor. Muchas veces pueden tener vacíos legales, ¿no? Entonces, no hay que quedarnos con esa duda. Entonces es necesario que nosotros tenemos que tomar conocimiento del tema. Asimismo, vamos a dar una miradita. ¿Qué entendemos por el expediente técnico de obra? El expediente técnico son un conjunto de documentos, pero la normativa de contrataciones dice que el expediente técnico de obra es considerado como documento en la ejecución de manera referencial. Muchas veces nosotros nos equivocamos, no, pero ahí está el expediente, está bien, pero vamos a ver las opiniones vamos a mirar una miradita del organismo de supervisión de las contrataciones del Estado. ¿Cuáles son los términos o conceptos que se utilizan? El expediente técnico, en el fondo, vamos a saber durante el proceso constructivo de la obra. ¿Por qué decimos de manera referencial? Porque efectivamente hay algunas condiciones o consideraciones que de manera ligera, si bien es cierto, un buen estudio lo hemos hecho, siempre la normativa también nos dice, existen adicionales, deductivos, reducciones y entre otras consideraciones. Entonces, hay cosas que tenemos que tener, que este expediente es un documento de gestión, pero de manera referencial. En este expediente técnico puede elaborar la entidad, el consultor o el contratista. ¿Participa quiénes? Un conjunto de profesionales con conocimiento técnico, porque anteriormente
cuando elaboraban el expediente técnico, el ingeniero civil hacía de todo, solo. Pero actualmente se requiere ya la participación de cada especialista en cada especialidad en la elaboración del expediente técnico. O sea, en la elaboración del expediente técnico participan un conjunto de profesionales, que lógicamente este expediente debe ser aprobado mediante acto resolutivo, ¿no? Con todos los documentos necesarios, los requisitos, las condiciones que deben cumplir. Si bien es cierto que nuestra entidad debe tener directivas o parámetros para la elaboración del expediente técnico. Entonces, esto es elaborado, firmado y aprobado por la entidad mediante acto resolutivo. En antes decíamos, el término expedientillo no existe en nuestro idioma, ¿no?, de ingeniería. Muchas veces decimos, se aprueba el expedientillo técnico del proyecto. Hay dos tipos de expediente. El que nace, que es el original, y durante el proceso constructivo, cuando decíamos que el expediente técnico es un documento de manera referencial, toda vez que la verdad, así vamos a hablar, se va a saber durante el proceso constructivo del orden. De existir deductivos, de existir adicionales que no superen en estas ocasiones el 15% del valor referencial del valor del proyecto. De existir superior al 15%, será comunicado a la CGR para su pronunciamiento correspondiente. La pregunta del millón. ¿En este expediente técnico original existirá mayores metrados? Cuando hablamos del expediente técnico de manera referencial, que lógicamente si te están recibiendo, ¿cuándo existen mayores metrados? Cuando en el presupuesto de la obra existe partidas, por decir, movimiento de tierra, ¿no? En metros lineales, vamos a ver un ejemplo, 10. Pero de repente no quiero 10 metros lineales, de repente quiero 10.5 para cumplir un fin. Entonces, ese 5 metros lineales es como un mayor metraje. ¿Por qué? Porque en la partida del expediente técnico figura. Ahora, cuando ya no figura, de repente el terreno era rocoso, no, terreno suelto. Pero cuando vas a obra, se ha presentado, por ejemplo, terreno rocoso en gran volumen. Por tanto, eso se requiere un adicional de obra. Entonces, cuando hablamos también del expediente técnico del adicional, no estamos hablando de fianza, es bastante el tema, y el expediente técnico del adicional. ¿Existirá mayores metrados en el expediente técnico del adicional? Sí. Ojo, existen mayores metrados en el expediente técnico del adicional. Pero ¿cómo es que va a existir mayores metrados si este expediente del adicional de obra ha elaborado el mismo contratista? ¿Cómo es que ellos se supone que han hecho un trabajo con conocimiento? Entonces, pues, la norma dice, hay que tener bastante cuidado. No siempre todo lo que se hace, todo lo que se plasma en el expediente técnico está ok. Hay que tener mucho cuidado al tomar acciones. El expediente técnico o el adicional de obra, ojo, no te vayas a atrever cuando el residente está feo. Pero el supervisor me ha autorizado, pero de boca. Pero en el cuaderno de obra sí me ha autorizado, está bien. Pero la entidad te ha autorizado. Has elaborado tu expediente de adicional y te ha dicho con qué fuente de financiamiento te va a pagar ese adicional, ese trabajo.
Has ampliado tu carta fianza de fiel cumplimiento por esa aprobación de la adicional. Has cumplido. Entonces, este técnico usted tiene que llevar de manera responsabilidad, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos, no? Ojo, muchas veces le decimos, a veces el jefe te dice, a ver, vamos a ver a tal persona, véngase. Necesito tales documentos, urgente. Y muchas veces dice, a ver, ingeniero, vamos a ver licencia de construcción, permisos, servidumbre de paso, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Vamos a ver, revisar el expediente técnico, porque muchas veces cuando ejecutamos, por ejemplo, unas redes de alcantarillado, cuando queremos de repente ejecutar un colegio, un cerco perimétrico, muchas veces está afectando a la propiedad privada, otras ocasiones no coincide con los metrados, a veces, muchas veces que son viviendas colindantes han invadido cierta parte, etcétera, etcétera. ¿Y quién tiene que dar eso? Tiene que dar la entidad. De existir inconsistencia de medidas perimétricas de obras donde se va a intervenir la ejecución de la obra, deberá participar un ingeniero de inspector municipal. O sea, no inspector municipal, que es distinto a un inspector de obra. Que este inspector municipal efectivamente se dedica a sanear estos predios que son inconsistentes o no son compatibles a efectos de agilizar. ¿Quién tiene que hacerlo? Es la entidad. Asimismo, muchas veces vamos a decimos ingeniero, pero existe también responsabilidad por las personas quienes elaboran. Responsabilidad también por vicios ocultos. Asimismo, es de necesidad. ¿Cuáles son las condiciones para todo inicio de la obra? ¿No? Tenemos 5 condiciones. Entonces, a veces, muchas veces dicen, el asistente está anotando en el cuaderno, ¿no? Está anotando en el cuaderno que el día de hoy se empezó la obra. Como el ingeniero residente y como los ingenieros están recontra ocupados, firma nomás, firma. Y después al final se da cuenta y dice, oiga, ¿qué he firmado? Ya he valorizado todo y al final con la sorpresa me encuentro, ¿no? De que no había, o de repente no había cumplido la entidad, o de repente no hubo disponibilidad de terreno, todavía no se ha cumplido, no hay disponibilidad, no hay acta de entrega de terreno. Las actas de entrega de terreno se pueden realizar de manera parcial o de manera total. Si en el término, en el acta dice acta de entrega de terreno, no se ha especificado, por tanto es válido como si la entrega se hubiera realizado en su totalidad. Entonces, asimismo, muchas veces, ¿qué dice, no? Esto también hay que tener bastante cuidado en la ley del presupuesto para el año del fiscal 2020, ¿no? En la ley, el decreto de urgencia, la 014, ¿no? Artículos 18, ¿qué dice? ¿No? Entonces, asimismo, ¿no? Alguien me decía, ingeniero, si tú una obra ejecutas, si es igual o mayor a 120 días, supongamos una obra de 150 días. Entonces, ¿quién muchas veces hace el trazo y replanteo? Muchas veces ahí están nuestros, algunos son ingenieros, algunos son más, se dedican técnicos en construcción civil, ¿no? Entonces él tiene que hacer ¿qué cosa? Verificar. ¿Cuántos días tiene? Si son mayores a 150, a 120 días, tiene 30 días calendarios para poder realizar el informe de revisión del expediente técnico del obra. Entonces, yo veía, por ejemplo, en una obra, hay una obra que se ha empezado, en otra obra, ha empezado el 30 de junio la ejecución de la obra. Y este 28 vence, 150 días calendarios, ¿no? Para que el contratista se pronuncie frente a las inconsistencias
de incompatibilidad existentes en obra con el expediente técnico del proyecto. En base a eso, la supervisión tiene solo 7 días. En este caso, si es mayor, es 10 días calendarios para poder ratificar, cuestionar, observar o generar su otro informe con conocimiento al ejecutor de la obra. Entonces, en estas condiciones, el técnico en control tiene que servir de soporte, tiene que servir, no saber entender que cuyo plazo es de 30 días cuando la obra es mayor a 120 días y si es menor, solo tiene 15 días calendarios para poder presentar a la supervisión de la obra del contenido, de existir incompatibilidad o falencias del expediente, pero efectivamente no vas a decir, ¿no? Como en alguna obra me dijo, existe, ¿no? Que se ha verificado en el expediente técnico de obra ¿cómo se llama? Que en la excavación de zanjas, ¿no? Presenta, ¿no? En el estudio específico que es terreno suelto, conforme se ha verificado en campo, es terreno semirrocoso. Un momentito. Pero me estás hablando de manera general, genérico, tienes que ser específico, ¿no? Tienes que decir que en la zapata 1, donde está ubicada la columna 1, el corte tal, presenta. Cuando se realiza ¿no? Cuando se viene realizando no coincide, ¿no? De acuerdo al análisis o estudio realizado por el especialista en geotécnica o especialista en suelos, informa. De acuerdo a los ensayos de resultados generados y conforme al expediente técnico que dice que es terreno suelto, y realizado, constatado y habiendo realizado la calicata, el estudio es rocoso, por tanto es incompatible conforme a los resultados realizados por el especialista de suelos, para el cual adjunto el informe número A del especialista de suelos. Entonces, ¿qué quiero decir? Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Ya, bueno, tiene razón, es incompatible. Porque dice aquí, ya, me acredito, paso. Y así sucesivamente tenemos que especificar las observaciones. Entonces, el supervisor verifica in situ si es verdad lo que está manifestando quién, él. En este caso, si es verdad lo que está manifestando el ejecutor de la obra. Entonces, el que va a realizar el control del seguimiento no vaya a ser como en antes, ¿no? Empezamos a verificar toda la numeración de los buzones. Y a ver las buzones, a ver, le digo, a ver, el plano, ¿dónde está el expediente? Le decimos, a ver, el buzón número 1. ¿Dónde está el buzón número 1? Yo voy al buzón número 1 ahí, pero el buzón 89. ¿Y por qué le has puesto 89? ¿Por qué no le pusiste 1? De acuerdo al expediente. Entonces el asistente técnico, en este caso era técnico, me miraba y me decía, pero ingeniero, pero nosotros estamos enumerando. ¿Y cómo crees que tú tienes que respetar este plano? Este plano, de acuerdo a este plano, tienes que poner la numeración de los buzones. Entonces hay que ser respetuosos al momento de ir a... Entonces les digo, lo que tienes que hacer es pintar de blanco, borrarlo eso y encima ponerle de repente el buzón correcto, que es 1 de acuerdo a tu expediente técnico. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que ser sincerar al respecto. Entonces, asimismo, revisión del expediente, informe técnico de revisión del expediente técnico, es decir, ¿qué pasa, no? Lógicamente, muchas veces dice, designa sus funciones y obligaciones, ¿quién? El supervisor, el residente, ¿a quién? Al asistente
que en este caso, que no siempre, lógicamente no va a ser, en otras ocasiones son, en su gran mayoría son colegas ingenieros, pero en otras ocasiones de repente tienen como un personal de apoyo, el asistente, ¿no? Tenemos el residente de obra, el asistente del residente, y de este asistente del residente hay un asistente, ¿no? Del asistente de obra. Entonces, ¿quién lo delega para efectos de que este personal sirva como un soporte para poder sincerar suspensión, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, ¿no?, que tenemos que aprender, y también la supervisión de la obra, los plazos, los cuadernos de obra, cómo debemos llevar, ¿no? En otras palabras, pero ingeniero, ¿cómo queda? ¿Cómo queda esa? Ahora se está implementando lo que son cuadernos de obras digitales, que de manera diaria, ¿no?, tienes que informar a la entidad, ¿no? Que lógicamente la entidad tiene que facilitarte, ¿no?, el código, la clave para que puedas tú redactar ese cuaderno de obra. Aunque entendemos de que ese cuaderno de obra digital en el tiempo va variando. Requisitos, ¿no? ¿Cuáles son las? Tiene que ser claro, no podemos con el permiso, de repente no queremos criticarle a los médicos, ¿no? No va a ser, aquí dice la ley, el cuaderno de obra debe ser anotado hechos relevantes y no citas legales, por favor, de acuerdo al artículo tal del reglamento de la ley. No. Dice, no citas legales. Si quieres hacer citas legales, redacta una carta y comunica al supervisor y comunica a la entidad. Solamente es netamente técnico el cuaderno de obra. Alusiones, cuestionamientos, consultas, observaciones, pero advirtiendo. Es decir, se solicita, se consulta al supervisor del obra, ¿no?, realizado la excavación de la zapata A, se ha encontrado la presencia o la aparición del nivel freático. Solicito al supervisor de obra, hay una necesidad de generar un adicional de obra, cuyo plazo inicia el día y culmina tal fecha. Y muchas veces es necesario, que decir, ¿no?, ponerlo los plazos. Pero yo veo en bastantes cuadernos, casi en su grama, y no pone ese tema. Está bien, no se puede poner elecciones, pero sí se puede advertir, excepcionalmente, a efectos de ser. ¿Qué pasa si en los 5 días el supervisor no te contesta? Entonces hay que trasladarlo a la entidad dentro de los 2 días hábiles de haber vencido para el pronunciamiento por parte de la supervisión. Entonces hay que tomar acciones bastante, ¿no? Aquí está. Así mismo sobre ocurrencias, ¿no? Entonces hay cosas que tenemos que tener. Antes también hablábamos de las valorizaciones, por favor. Estas valorizaciones tienen que ser respetuosas. Decía, a ver, ingeniero, decía, sí, a ver, nosotros somos asistentes de la supervisión. Entonces nos encontramos en la sorpresa. Con esto voy a terminar. Dice, ¿no? A ver, yo soy asistente de la supervisión. Por ejemplo, en octubre, la valorización del mes de octubre, el contratista, ¿en qué día presentaría? ¿No? Si es en el mes de octubre. Entonces, ¿qué pasa? En el mes de octubre, necesariamente, ¿qué tiene que haber presentado? El contratista, a más tardar el día sábado, tenía que presentar. Pero la normativa, ¿qué te dice? Que la supervisión tiene 5 días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente.
La pregunta, si el día primero ¿cuándo culminaba el mes? El día sábado, ¿no? No se contabiliza del día sábado, que es 31. O sea, del día domingo, que es 1. Si no se, esto quiere decir a partir del día hábil del mes siguiente. Es decir, ¿cuál es el del mes siguiente? Si es sábado, no es hábil. Domingo tampoco. Entonces, del lunes. ¿Hasta qué día debía haber presentado el informe de valorización en la supervisión? Hasta el día viernes 6. Pero resulta que ha presentado el día 9 la valorización el supervisor del obra. Entonces tenemos que apoyar, tenemos que soportar que a más tardar hasta el día 6 tiene que haber presentado la valorización, pero lo presentó el día 9. Por tanto, ya le corresponde ¿cuántos días de penalidad? 6, 7 y, ¿no? Mejor dicho, el 7, 8 y 9. 3 días de penalidad por haber presentado fuera del plazo la valorización del contratista. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿qué hacemos? Le decimos a veces yo trabajo en una oficina, le digo, tengo un asistente en construcción, yo soy el jefe, ¿no? De obras. A ver, X, no, a ver, A, ¿no? Váyase ayudándome a redactar ¿cómo se llama? El informe para poder ya remitir las valorizaciones. Entonces muchas veces dicen, no, pero mira, la valorización te vamos a remitir, ya, un momentito. Si la supervisión lo ha aprobado, el asistente se atreve a revisar, ¿sabes qué dice? No, falta adjuntar la copia del DNI residente. Falta adjuntar los certificados de habilidad del ingeniero A, ingeniero B, ingeniero C. Falta adjuntar los resultados de las pruebas de S210. La pregunta es, ¿a qué se debe esa observación? ¿Quién me dice que yo tengo que adjuntar la copia de mi DNI? ¿Quién me dice que en cada valorización debe adjuntar el original del certificado de habilidad del profesional? ¿O quién me dice que tengo que adjuntar una copia del certificado ¿A qué en base a qué yo estoy haciendo mis observaciones a la valorización? Que toda vez que esta supervisión representa a la entidad. Toda vez que el área usuaria advierte, observa, ¿no? ¿En base a qué? ¿En base a la directiva? ¿En base a qué normativa? O en base a la experiencia, o en base a lo que se le ha ocurrido. Entonces, hay que tener criterios para poder de repente, por cuestiones netamente técnicas, apoyar y realizar las observaciones que por ley corresponden. Entonces, jóvenes y algunos que me están escuchando, de repente hemos sido bastante ligeros en lo que estamos hablando, lo que es la parte de, ¿no?, llevar el control adecuado durante el proceso constructivo de la obra. Es un tema bastante, muy interesante, muy bonita, y sinceramente nosotros, como personal técnico en construcción civil, servimos como soporte técnico al ingeniero residente, al ingeniero supervisor o al ingeniero asistente del residente de obra o al ingeniero asistente del supervisor de la obra. Es decir, tenemos que tener la capacidad suficiente, experiencia suficiente en la especialidad para efectos de llevar de manera adecuada el control del proceso constructivo de la obra y los plazos a efectos de opinar de manera correcta en el tiempo, como nosotros los llamamos, justo a tiempo, en el momento oportuno. Con este termino. Muchas gracias. Espero las preguntas, las sugerencias y de existir de repente algunas solicitudes
de los documentos yo le voy a facilitar a los organizadores a efectos de que les puede brindar de manera digital otros documentos de gestión, las normas directivas que le voy a alcanzar a los organizadores. Muchas gracias, muy buenas noches. Espero las preguntas. Listo, ingeniero Rolly, muchas gracias. Estamos ya en la parte final de la transmisión del día de hoy, así que los que están conectados pueden comenzar a escribir brevemente si tuvieran alguna pregunta en la caja de comentarios de la transmisión aquí en Facebook. ¿Ya? Así que mientras ustedes van escribiendo, van tipeando la pregunta, aprovechamos también esta pequeña pausa. Recuerden, ahí está, estamos visualizando en pantalla, ¿no? El curso que acabamos de desarrollar, técnico en construcción civil en obras públicas, ¿no? Y para obtener la certificación de participación también con los materiales, pueden escribir al 951-4288-84, esto a través de WhatsApp, ¿ya? Del aplicativo WhatsApp, para que les puedan brindar mayores detalles de la certificación, ¿ya? Bien, entonces, bueno, por aquí leemos, ajá, muy interesante. Gracias también a todos los que se han conectado el día de hoy, ¿ya? Entonces vamos a esperar unos segundos para la lectura de alguna pregunta adicional, ¿ya? ¿Ok? Y con eso estaríamos finalizando la transmisión el día de hoy, ¿ya? Así que mientras ustedes van dejando los comentarios. Entonces, vamos a leer por aquí en las redes sociales. Bueno, creo que de momento no tenemos ninguna pregunta. En su defecto, ingeniero Rolly, muchas gracias. Vamos a finalizar la transmisión del día de hoy. De todas maneras, para las próximas sesiones también vamos a estar coordinando por interno para seguir llevándoles más temas sobre el tema, perdón, sobre obras públicas, ¿ya? Sobre obras públicas, así que, ingeniero, ¿algún comentario final para finalizar? Bueno, agradecer a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional por contribuir en el desarrollo de nuestro país y espero que sigan haciéndolo. Sé que es un aporte muy importante para los profesionales, para las personas quienes directamente nos están escuchando de manera interesada y nosotros vamos a seguir contribuyendo a esta Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional con toda la voluntad del caso y estamos dispuestos a participar en eventos posteriores que van a organizar en campo. Muchas gracias, ingeniero, y creo que esa es mi participación por este día. Listo, ingeniero Rolly, muchas gracias. A los asistentes también muchas gracias. En los próximos días estaremos con más temas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches, ingeniero. Gracias. Bien, amigos, entonces hemos llegado a la parte final. Aquí está. Muy agradecido con todos ustedes por su participación y esas ganas que tienen de capacitarse día a día, ¿no? Ya, entonces, les comentaba también al inicio que el día lunes se dictó un curso de valorización y liquidación de obras. El día de ayer estuvimos con la ingeniera Elena en el tema de residencia y supervisión de obras, y el día de hoy técnico en construcción civil en obras públicas con el ingeniero Rolly, ¿no? Entonces también, si por algún motivo no has podido participar en las sesiones en vivo, ¿no? Entonces, y deseas certificarte en estos cursos mencionados, pues puedes escribirnos a través del WhatsApp al 951 42 88 84 para la certificación, ¿no? Importante aclarar que los que se están certificando reciben el material. Ya el material es exclusivo para los que se están certificando. Se les adjunta el video grabado para que ustedes puedan proceder con la descarga, asimismo del material, ¿no? En este caso las diapositivas y también algunos archivos adicionales que van a complementar las horas lectivas en la certificación, ¿ya? Entonces, muy importante esta aclaración. El curso sí es gratuito, libre, pero los materiales y la certificación sí tienen una inversión adicional, ¿no? La certificación tanto en la modalidad digital, que se te envía a tu correo con todos los materiales, o en su efecto en la modalidad físico con envío por encomienda hasta tu ciudad del documento, ¿no? Y los materiales también se te envían al correo, ¿ya?
Bien, ahora sí, entonces llegamos a la parte final del día de hoy. No se olviden, hemos desarrollado muchos cursos en el tema de obras, así que vamos a continuar en los próximos días también. Ya no se olviden siempre de darle me gusta a la página de ENCAP, ¿no? La página de ENCAP, la Escuela Nacional de Capacitación, y también la opción de seguir. Ya estamos pasando los 40,000 seguidores y gracias a todos ustedes. De esta manera seguimos llevándoles educación, capacitación a nivel nacional, ¿no? Para tener mejores profesionales, seguir creciendo, mejorar nuestras oportunidades laborales, las pretensiones salariales, entre otros temas, siempre con la mejora continua, como es el tema de Kaizen, ¿ya? Muchas gracias. Mañana nos reencontramos con el tema de SOMA, Seguridad y Salud Ocupacional, ¿ya? Así que invitados también, ahí está publicado ya el banner en la página de Facebook de ENCAP. Y por último, antes de despedirme, les dejo nuevamente aquí los detalles para la certificación, todo a través del WhatsApp, ¿ya? Bien, muchas gracias. Nos reencontramos el día de mañana.